¿sí? Y digo como en la vida porque uno se mantiene en formas conservadoras y a veces tiene un riesgo calculado, por ejemplo, casarse. Pero los frontales cuando toman el riesgo calculado, no tienen respuesta autonómica, a diferencia de los normales, que cuando toman un riesgo hay cierta respuesta autonómica por temor y miedo al riesgo, a las consecuencias. Los frontales se dedican a estar en los mazos más riesgosos y tampoco les importa, ¿sí? Ese es básicamente el patrón. Inicialmente, el grupo de Bellara relacionó en forma importante este test, que fue el primero, por eso es tan famoso y ampliamente usado, fue el primero que tacleó el problema de toma de decisiones en la vida real en un laboratorio, y la evidencia era de daño orbitofrontal. Nosotros publicamos con el grupo de Cambridge, con básicamente Trevor Robbins y Luke Clark, que para la toma de decisiones normal uno necesita es muy importante la corteza orbitofrontal, es crítica, pero tiene que haber una interrelación entre la corteza orbitofrontal y la corteza dorsolateral. Y de hecho, el IO Gambling Task es un task que también requiere learning, cierta flexibilidad cognitiva y working memory, así que es consistente con esto. Nosotros fuimos muy cautos en las lesiones, fueron lesiones focales, vasculares, bien orbitofrontales, dorsolaterales y dorsomediales, y lesiones largas. Básicamente, luego hicimos otro paper que lo lideró Luke Clark, en donde vimos que los frontales derechos tenían decision making riesgosa. Esto también fue confirmado por el grupo de Iowa por un trabajo de Tranel. Básicamente, nosotros nos encontramos mucha evidencia que lesiones izquierdas frontales produzcan déficit en la toma de decisiones. Y este es un paper de Teresa Torralba, publicado hace unos años, en donde por primera vez demuestra claramente que las pacientes con demencia frontal, porque todo el trabajo del IO Gambling Task había sido hecho en pacientes con lesiones, tanto del grupo de Iowa como el nuestro en Cambridge, como otros en el mundo, y este fue el primer trabajo que demostró claramente que los pacientes con demencia frontal tienen al inicio de la enfermedad un patrón similar a los pacientes con lesiones frontales, ¿sí? Esto es la curva de los normales, realizando el IO Gambling Task de los sujetos normales, y esto de los pacientes con demencia frontotemporal. Aún cuando esos pacientes con demencia frontotemporal rinden bien en los test cognitivos. Luego, en nuestro paper preguntamos si no estaba, como la pregunta que le hicieron a Mario, si moral y empatía eran diferentes o no, y él dijo, bueno, para mí son parte de la misma moneda, son dos dominios cognitivos, pero pueden ser parte de la misma moneda. Nosotros nos preguntamos eso en relación a toma de decisiones y social cognition. Estamos hablando de lo mismo, la gente habla de lo mismo, son dos dominios cognitivos diferentes, y este paper demuestra en neuropsicología, en el 2006, que pacientes con demencia frontotemporal tienen déficit en toma de decisiones, tienen déficit en social cognition, pero no hubo correlación entre los dos déficits en estos dominios. O sea que si bien podrían tener overlap en algunos circuitos neurales, si bien podrían compartir circuitos neurales, aparentemente serían dos dominios diferentes. Así que fuimos muy cautos en tratar de diferenciar decision making de social cognition con el test de Theory of Mind. Y luego vimos un paciente muy interesante, una señora que trabajaba en una residencia para estudiantes del interior, católica, ella siempre devota, muy tímida, medio obsesiva, cuidadosa con el dinero, que empieza compulsivamente a los 65 años a ir al casino. Incluso empieza a robar para ir al casino, empieza a robar a los estudiantes, cosas impensadas para toda su historia previa. Tenía 69 años y presentaba juego patológico, claramente, y luego con los años desarrolló atrofia frontal y toda la clínica de demencia frontotemporal variante conductual. Pero se inició con juego patológico. Cuando la evaluamos la primera vez, nosotros la seguimos varios años, y cuando la evaluamos la primera vez era normal en todos los test de memoria, de los clásicos de toma de decisiones, de Wisconsin, Stroop, etcétera, lenguaje, atención, pero tenía un déficit selectivo en el IO Gambling Task.
Como en esa época estábamos interesados también en juego patológico, María Roca hizo otro paper en donde fuimos a un casino y todos los papers que salían de jugadores patológicos, la mayoría eran en instituciones psiquiátricas con jugadores patológicos crónicos que iban a buscar tratamiento médico y que tenían mucha medicación previa. O sea, era un grupo de jugadores patológicos sucios. Lo que hicimos nosotros, fuimos a un casino en la provincia de Buenos Aires y detectamos jugadores patológicos en un screening que no sabían que eran jugadores patológicos, que no buscaron ayuda, pero uno de ellos, por ejemplo, el caso, trabajaba en un frigorífico y se gastó todo el sueldo y los ahorros 2 días antes de casarse para irse de luna de miel, lo perdió. O sea, claramente situaciones de este tipo. Ellos no sabían que tenían juego patológico, era un casino del interior de la provincia de Buenos Aires, hicimos un screening, pero nunca habían consultado a un psiquiatra, nunca habían tomado medicación, pero hicimos un buen screening y fue también un screening ecológico de patología. No eran pacientes que fueron, pacientes crónicos, polimedicados, que fueron a un lugar psiquiátrico a buscar tratamiento. Y vimos que los jugadores patológicos también tenían déficit en la toma de decisiones con un perfil también frontal, como los que tenían daño en la corteza frontal. Así que con estos datos empezamos a evaluar a esta señora que tenía esa atrofia acá y vimos que tenía toda la evaluación neuropsicológica sin ninguna diferencia con la normalidad, pero tenía claramente déficit en el Iowa Gambling Task. Es una señora que tenía función cognitiva normal, pero déficit selectivo en el Iowa Gambling Task. A partir de eso, ese paper de la señora está en Nature Neurological Review, aceptado, y a partir de eso juntamos un grupo de pacientes con el mismo fenómeno. Pacientes con early frontotemporal demencia al inicio, porque todos después desarrollaron demencia frontotemporal, porque muchos pacientes por ahí no desarrollan, no tienen otra cosa, entonces la evolución mostró que todos los pacientes tenían demencia frontotemporal con el tiempo, e incluimos si tenían un Clinical Dementia Rating de 0,5, y básicamente tenían que estar con un rendimiento normal en la evaluación neuropsicológica. Y acá tuvimos, esto es el grupo de controles de pacientes con DFT, 13 sin déficit cognitivos y 30 pacientes con DFT con déficit cognitivos, como se ve en los estadios más moderados o en algunos pacientes que no todos tienen preservación de las funciones cognitivas desde el inicio. Y lo que vimos es que los normales tenían el patrón esperado, ¿sí? El Iowa Gambling Task, pero básicamente los pacientes con rendimiento cognitivo normal tenían déficit en la toma de decisiones, igual que los que tenían las demencias frontales que tenían déficit cognitivos. O sea que lo que vimos es que hay un grupo de pacientes, no solo este caso que publicamos en Nature, sino un grupo de pacientes que se presenta con los primeros años con función cognitiva normal, pero déficit selectivo en la toma de decisiones. Entonces, las conclusiones de nuestro trabajo es que los pacientes con demencia frontotemporal, la variante conductual temprana, pueden rendir normal en los test cognitivos clásicos, pero tener déficits severos en el juicio y en la toma de decisiones. Y básicamente el punto que quiero marcar es que creo que estos hallazgos tienen implicaciones importantes para las decisiones médico-legales sobre la capacidad o culpabilidad, o en la filosofía de free will, si entendemos y relacionamos el free will con cierta manera de tomar decisiones en el ser humano. Free will en castellano sería libre albedrío, o la capacidad de tomar decisiones libremente. Estos pacientes frontales tienen capacidad de tomar decisiones libremente, como decía Mario. Un paciente de él puede cometer un crimen y el juez le pregunta, ¿pero usted sabe que está mal? Sí, yo sé. ¿Y por qué lo hizo? O sea, ellos saben que está bien y que está mal, pero igual deciden mal. Y acá tiene que ver, la explicación que tiene que ver con esto es, básicamente, mucha de la investigación que hizo el doctor Bellara sobre, básicamente, que la toma de decisión humana, la mayoría de la toma de decisión humana, estamos todo el día tomando decisiones, desde que me levanté a la mañana. Ustedes están tomando decisiones ahora, en este momento, si irse, no irse, mirar el reloj, no mirar el reloj, mirar a mí o mirar ahí. Permanentemente tomamos decisiones. Y no tenemos tiempo de procesar los pros y las contras de cada decisión, porque perderíamos mucho tiempo. Yo cuando compré esta corbata seguramente estuvo 10 segundos siendo consciente que yo decidía. O sea que el free will existe cuando uno es consciente que existe el free will. Pero la mayoría de las decisiones del día son automáticas o son sin proceso consciente o que llega a la conciencia. Entonces, en un paper muy interesante, Antoine
postulaba que la idea de free will, en el cual el sistema americano y también el argentino está basado, no es soportado, no hay evidencia desde la neurociencia de la toma de decisiones. Y acá tenemos que hacer una diferenciación, quizás es el mismo fenómeno visto de dos ángulos diferentes, o diferentes fenómenos, pero son opuestos. Una idea es el libre albedrío, es la capacidad de tomar decisiones, que, como explica la teoría de Damasio, de Somatic Marker, procesos emocionales marcados previamente guían la toma de decisión a un racional. Y cuando hay una decisión, áreas racionales y no racionales compiten en el cerebro y muchas veces ganan las emocionales. Y por eso pasa también en el Ultimatum Game. Cuando uno juega en el Ultimatum Game, que es un juego que hay dos jugadores, para el que no conocen, lo digo rápido, el doctor Parvizi tiene $100 y tiene la posibilidad de dividirlo en dos, en mí y en él, y yo tengo la capacidad de acepto la división que hace el doctor Parvizi, ganamos los dos, si yo no acepto, perdemos los dos. El doctor Parvizi agarra y me da $3 y se queda con 97. Un economista racional diría, bueno, lo que le oferta al doctor Manes el doctor Parvizi es injusto, pero Manes, antes que nada, gana $3. Es una decisión racional. En cambio, psicólogos cognitivos fueron a estudiar el fenómeno y los seres humanos dicen, tomá. Ahora, si le cambian y no aceptan. Ahora, si ponen una computadora en lugar del doctor Parvizi, los seres humanos aceptan cuando no hay un ser humano, cuando no hay emoción enfrente. ¿Sí? Y en Princeton estudiaron la resonancia funcional que pasaba en el cerebro de las personas cuando rechazaban la oferta. Se activaba la ínsula anterior, que tiene que ver con el disgusto. O sea que las áreas emocionales se activan y se activan también las áreas racionales, pero prevalecen en esa decisión las áreas emocionales. El willpower sería otro concepto que Antoine es experto en esto y quizás pueda opinar en el debate, es cuando uno sufre para beneficiarse a largo plazo. Si yo voy al supermercado y veo un lindo helado, y digo, qué lindo comerme un helado ahora, pero sé que voy a aumentar de peso, yo, en cierta manera, si rechazo el helado, tengo la capacidad de sufrir, que en inglés sería the capacity of enduring pain, para tener beneficios a largo plazo. Quizás lo que pasa en estos pacientes frontales con DFT o que tienen déficit en el free will, por los déficits en el área órbito-frontal, que es un nexo entre el cerebro emocional y cerebro cognitivo, o en lo opuesto, quizás tienen déficit en el willpower, en la incapacidad que tienen para resistir la tentación. Ellos no pueden tener dolor, ellos necesitan la recompensa inmediata. Pero seguramente uno de estos dos fenómenos pasa en estos pacientes donde el conocimiento explícito está y sin embargo ellos toman la mala decisión. Acá hay muchos psiquiatras expertos en adicciones y a un adicto, imagínense gerente de una gran compañía telefónica, es un adicto importante a la cocaína, uno le dice, si vos seguís consumiendo cocaína, en unos años vas a perder seguramente tu trabajo, vas a tener un impacto negativo socialmente, tu familia va a tener complejo. Él lo puede aceptar, lo puede racionalizar, sin embargo no va a poder parar de ser adicto a la cocaína. O sea que no es un problema de conocimiento racional, es un problema que va más allá y quizás se puede explicar con déficit en el free will o déficit en el willpower. Y no es un tema que solo nos interesa a nosotros, los speakers de esta tarde, o ustedes, sino uno de los diarios más importantes del mundo, sacó hace un tiempo, hace un año y medio, la tapa de la revista del domingo de cómo las neurociencias modernas están influyendo en el sistema legal. Así que espero que estas investigaciones básicamente cambien la manera de evaluar competencia en pacientes dementes que no tienen problemas de memoria o de lenguaje. Y básicamente puedan ayudar al sistema legal trabajando conjuntamente con las neurociencias. Y bueno, todo este trabajo de estos años ha sido posible por una gran cantidad de colaboradores, algunos de los cuales están ahí. Muchas gracias.